Bienvenidos a Dramarama, un podcast sobre el teatro de la vida, con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Esta es Tercera Llamada. Tercera. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Dramarama. Estamos hoy grabando desde la mismísima, gloriosa, honorífica, siempre H. honrosa, siempre H, triple H, ¿cuántas Facultad H's le quieras poner? de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sí. Que también es mi casa. Tu casa, nuestra casa. Es la casa de todos. Es la casa de todos, es la máxima casa de estudios. Oye, Denise, y hoy estoy muy emocionado. ¿Por qué porque estás tenemos emocionado? un invitadazo. Sí. Que yo leí un libro de él hace 12 años. Sí. Y un libro que me cambió ¿cómo la no? vida. No nos lo trajimos. Sí, ya sé. Ahorita voy a estar en fan, así como de fírmame aquí, la camisa, el pecho, ya sabes. Porque. Ay, ¿cómo me... Sí. No, es que estoy pensando que la verdad, si me permiten hacerla. Por favor. Ahorita te presentamos bien, lo pero... que no sabe nuestro fino y distinguido amigo es que ese libro fue escrito con los auspicios de la Secretaría de Salud como una alternativa al Valium. Si la gente no podía dormir, etcétera. Claro que no, hombre, no. Yo creo que por eso le cambió la vida. Hombre, no. Por fin pude dormir a gusto, en paz. Pero sí tuve una revelación para muy nada. fuerte, Denise, con ese libro. Se me quitaron muchas vendas de los ojos y dije, pendejo, claro. soy yo. Yo creo que yo sí seguí pendeja, fíjate. ¿Sí? O sea, sí lo leí como, no, sí, yo sigo idiota. Pero ¿a poco no fue una revelación brutal? No, sí, horrible. Bueno, está con nosotros el Felipe mismísimo López Veneroni. Sí, aplausos. Gracias, qué amables. Bueno, lo presento Sí, primero por y luego favor. nos presentamos. Profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que es donde estamos grabando, en la mismísima cafetería. Y defensor de las audiencias ahora en Canal 11. Ser humano, por supuesto. Ante y todo. Sospechoso y sospechosista también. Como buen mexicano. Claro. De que en una de sus vidas pasadas fue roedor, por su afición al queso, la cual comparto. Sí. Su cuenta personal, si quieren contarle cosas personales, no de la Defensoría de las Audiencias, es @tantricum en Twitter. Oye, ¿qué queso me recomiendas comprar? ¿No? Eso le pueden preguntar. Exacto. Por ejemplo, ¿qué queso te gusta más? A mí tengo dos quesos favoritos. Uno es el parmesano. Ajá. No el Kraft ese que viene Sí, en bote verde. sí. El de veras. El sólido. Y el Emmental. Elemental. Me Ok. gusta mucho. Además, como tiene estos huecos, parecido al Gruyère. O el Gruyère, ¿no? Son pero no es tan fuerte. Es como menos fuerte, exacto. Entonces, Ajá. pero eso con una pera y un vaso de tinto, mija, Qué te rico. resuelve muchos rico. problemas existenciales. ¿Me crees que hasta el panela, A mí sí, de de todo, yo Oaxaca, como de de todo. Oaxaca, En Oaxaca, quesadilla. sí. Bueno, El Oaxaca es muy triunfador. Es un Sí, poema, o sea, ¿no? el Realmente. que sea. Yo Entonces, comería el cualquier queso queso. es un alimento muy interesante. Sí. Y no puedes reclamarle a los carnívoros, o sea, no es emblema de veganos, pero tampoco le puedes reclamar a los carnívoros porque no tienes que matar al animal. ¿Es correcto? Claro. Entonces, es un alimento noble. Sí. Estamos en paz con la naturaleza, ¿no? Sí. Tablas. Diría que sí. Y las vacas lo agradecen y las cabras también, porque si no, ¿qué hacen con ese exceso de leche? Sí. Entonces, hasta las ayudas. Bien, mira, ¿ves? O sea, siempre colaborando con la ecología. Claro. Sí, claro. Por supuesto, les presento a Mauricio Montesinos. Mauricio. Hola. Ay, ¿Y yo te presento, Denise Matienzo? Este señor teatrero, ya saben que tiene una columna en el semanario.com, Sí. donde habla sobre su experiencia con el teatro, que se llama El Pez de Oro, y sus cuentas son @PezDeOroMX, tanto en Twitter como en Facebook. Y yo les presento a Denise Matienzo, quien es comunicóloga y también es terapeuta, sí, terapeuta. sí. Y también fui roedor Eres en la otra terapéutica vida. y terapeuta, Sí. ¿no? A veces. Sin duda alguna. Pueden contactar su trabajo terapéutico en su cuenta de Facebook @QuantumMed y su cuenta de Twitter personal es @lamatienzo. Es correcto. Si quieren contactarnos, las cuentas oficiales del programa son Dramarama MX en Facebook, @Dramarama MX en Twitter, y el correo electrónico es dramaramamx@gmail.com. Pues vamos a empezar, Denise. Alejandra Gutiérrez, cierto. nuestra productora, está como AleGTZ en Facebook, y Alex Rodríguez, nuestro community manager, también está así tal cual, como Alex Rodríguez. Y dicho lo cual, comenzamos.
Reflector a las butacas. Ya estamos en Reflector a las butacas y les recordamos a la audiencia que en esta sección vamos a rastrear precisamente la audiencia de determinado producto o servicio. En esta ocasión vamos a rastrear la audiencia del Canal 11. Claro, porque además tenemos al defensor Por de supuesto, las audiencias. al que sabe. El que sabe de qué van las audiencias en Canal 11. Cuéntanos. A ver, mira, Bueno, además, ¿con qué te enfrentas ahora con la Defensoría de las Audiencias? Bueno, ese es un tema que hay que analizar con más calma, pero comienzo pues señalando algo que es importante. Los medios públicos en México son medios privilegiados porque tienen quizá lo que podríamos llamar las mejores audiencias. Okay. ¿En qué sentido? El perfil de la persona que ve canales, tenemos dos perfiles muy claramente definidos. Ajá. Por un lado tenemos un universo infantil maravilloso, enorme. Es el único canal en México que, además de la programación infantil que tiene en el canal regular, tiene ya, gracias a esta convergencia digital, el canal 11.2, que es exclusivo para niños, 24 horas, 7 días a la semana. Sí. Entonces, y que verdaderamente tiene, creo, ese es como el asunto, programación para niños con un contenido que cumpliría todas las regulaciones, ¿no? Esa es la idea. Tanto la producción interna del canal en esa materia como las series que se logran importar para efectos de complementar toda la barra programática, están pensadas dentro de dos premisas que creo que se les olvida a otro tipo de medios. Primero, el niño es un ser humano inteligente. Claro, ¿sí? No es una especie de caja vacía a la que hay que llenar de papitas. Es un ser humano inteligente, curioso, inquisitivo. Y entonces, si tú presentas en un medio información, programas, etcétera, donde esto se estimule, creo que estás generando una interacción muy importante. Y nada más hago este dato como ejemplo. Hace poco vino a México Big Man. Aquel que tenía los programas, que tenía un ratón, ¿te acuerdas? Claro. Yo veía Big Man. Claro, ya está grande, porque cuando lo veíamos, pues era bien joven. Big Man. Lo trajo la UNAM. Pero está bien conservado, ¿no? Está conservado. Sí, no crees que ya está en la desgracia de Denis. No, pero él sí sería un poco como aquel profesor Proton en la serie esta de Big Bang Theory, como que ya estaba en Estados Unidos fuera de la jugada. Entonces lo traen a México, lo trae la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Dicen, pues ahí en el Auditorio Juárez, ¿no? Caben que unas 120, 200 personas. No, cuando empieza a ver la cantidad de gente, tuvieron que salirse a la explanada. Rockstar, y el mismo Big Man decía, wow. Y la respuesta está en que muchos de los que fueron a verlo habían sido niños cuando el 11 lo transmitía. Entonces esto te da un indicador del efecto que puede tener un canal. Claro, si lo medimos desde la lógica del rating comercial, van a decir, bueno, pues el 11 ocupa... Claro, una parte del share muy pequeña, ¿no? Pero no ese es el objetivo de un canal como el Canal 11. Claro. Entonces, el primer punto es atacar a esta audiencia, y uso el verbo atacar en el mejor sentido de la palabra, no agredir, sino llenar expectativas, capturar, ¿no? Y ofrecer una narrativa televisual que tenga sentido, que sea interesante, que sea creativa, que estimule en la audiencia. Y el segundo sector importante que tiene Canal 11 es gente... Yo me atrevería a decirlo de esta manera, ilustrada en el sentido que tienen o una formación académica muy sólida, y entonces están, digamos, muy enterados de lo que pasa en México, en el mundo, etcétera, tienen sus propias lecturas de la realidad, ¿no? O bien es gente que, aun cuando no tuvo el privilegio de una educación superior o una educación media superior, es gente muy preocupada con lo que está pasando en México y en el mundo. Entonces son, digamos, los dos grandes grupos sobre los que trabaja Canal 11. Como le ocurre también a TV UNAM. Dudo, y esto no ha sido del todo cuantificado, no se ha hecho, hasta donde yo tengo entendido, no se ha hecho un estudio específico al respecto, que los propios politécnicos sean, ¿no? Audiencia del Canal 11, como tampoco creo que los universitarios les preguntas, oye, TV UNAM, ¿what? ¿No? Radio UNAM, ¿what? ¿No? Entonces, paradójicamente suelen ser los egresados del Poli, como aquí también los egresados de la UNAM, los que dicen, oye, ¿cómo me mantengo en contacto con mi vieja alma mater? Pues mira, tienen
Canal 11, o tienen TV UNAM, o tienen Radio UNAM, ahora también hay Radio Politécnico. Entonces es gente que pasó ya incluso por el Instituto Politécnico Nacional, por eso digo que es parte de este sector con educación superior y digamos ilustrada, ¿no? Sí. Entonces básicamente estas son las audiencias, son audiencias que siguen O sea, son audiencias más sofisticadas, ¿no? Son audiencias más sofisticadas. Y adultas. Y tienen, salvo por el grupo, los niños, el fuerte grupo infantil, donde creo que está el territorio de disputa ahora en todos los medios, no solo en el 11, es en un sector amplio de jóvenes de 17 para 25, que poco a poco han aprendido a no ver la televisión. Sí. Poco a poco han aprendido a no escuchar la radio. Claro. Y a están en otras pantallas, Están ¿no? en otras plataformas. Sí. Entonces, Tal cual. es importante que los medios en general, pero Canal 11 está haciendo ese esfuerzo también, estén metidos en estas nuevas plataformas digitales, vía podcast, vía YouTube, etcétera. Sí. Porque si no, estás perdiendo contacto con un sector que en unos años va a ser, digamos, mayoritario, y que si pierden la costumbre de ver televisión, que por otro lado hay que felicitarlos, ¿no? Porque sí. No, pero luego sí se pierden de cosas. O Sí sea, se pierden de cosas. Pero digo, eventualmente hay que entender una cosa, la llegada de estas nuevas tecnologías no supone la eliminación de las viejas. Es correcto, ¿no? es La vida, correcto. nuestro teatro, etcétera. Pero sí hay que entender que si un espacio como Canal 11 o TV UNAM o Radio Politécnico, Radio UNAM, no se diversifican, no le entran en esto que se llama la convergencia digital, Sí. entonces a su vez van a perder ellos sectores importantes de una posible audiencia. sí. Sabes que el programa pasado estábamos hablando de las telenovelas, ¿no? Y decíamos que hay una crítica chafona de pronto a decir simplemente las telenovelas son para idiotas y solo las ven idiotas, ¿no? Y decíamos, a ver, El opio del pueblo. ajá, ¿no? Y decimos, sí, pero no, a ver, vamos viéndolo con calmita, ¿no? Y entonces una de las cosas que decíamos es, habría que ver también que estas audiencias tienen ciertas competencias o habilidades comunicativas diferentes, por ejemplo, en este caso las de Canal 11, por ejemplo, es una audiencia más sofisticada, que tiene muchos más recursos, habilidades, referencias, para poder entender contenidos más complejos, ¿no? A mí me sorprende mucho, por ejemplo, porque soy muy fan de 31 Minutos, que se transmite justamente por Canal 11, y yo amé que compraran justamente la transmisión de 31 Minutos, pero me sorprende que no tuviera un gran boom, ¿sabes? Y de pronto, cuando voy a los conciertos, porque soy muy fan y voy a los conciertos, por cierto, en diciembre voy a ir otra vez al concierto. Iremos. Sí, es cierto, vas a ir voy a ir. también. Me encuentro con los niños, ¿no? Que van a ese lugar y digo, también son niños más sofisticados, ¿eh? También son Sí, porque hay niños un ambiente con familiar otras que lo permite, habilidades ¿no? Y comunicativas. lo estimula, esto es cierto. Ahora, esto que dices, por ejemplo, y voy a hacer el señalamiento de una serie que sí tuvo un gran boom, aunque a lo mejor desde el punto de vista de la rentabilidad mediática no lo fue tan, no lo hubiera sido tanto para otro tipo de televisoras, que es Downton Abbey. Ah, claro, Ok, es una tú eres chulada, muy fan de es una Downton Abbey. chulada. Una gran producción, estarás de acuerdo, que recupera muy bien un tiempo histórico. Un gran melodrama. Cuando Inglaterra fue Inglaterra, pues ahorita ya es un poco así como cualquier otro país, y entonces, aunque ellos siguen sintiendo que son rather special, pues ya, pues, pero ahí sí todavía te habla mucho de la estructura social tan compleja, estas relaciones, estas interacciones de poder de los de arriba y de los de abajo, pero también de los de abajo a los de arriba. Claro. Porque había cosas que el mayordomo decía, esto no. Claro. Esto no se hace así. Porque esto También- es mi territorio. Claro, Sí, él y también entonces- tenía su gobierno, ¿no? Y entonces Ajá. el propio dueño tenía que checar, y además el dueño dice, es que yo no soy dueño, yo soy el custodio temporal de esta gran manor, esta digamos hacienda, Sí. y eventualmente pues pasará a manos de alguien más, ¿no? Sí. Entonces ahí te refleja mucho por qué el 11 o TV UNAM o el Canal 22 le apuestan a este tipo de series. El Canal 22 trajo Isabel, la producción española sobre Isabel la caótica, digo la católica. En México es la caótica, que allá es la católica. Ahí era más católica y acá era más caótica. Y entonces, porque conocen bien a sus audiencias. Sí. Y bueno, no tienes idea de la cantidad de comentarios que recibíamos sobre Downton Abbey, que por qué está doblada, que por qué no en el original, que por qué no... Y el exquisitez, ¿no? Sí. Sí, Sí. es decir, Pero ya, es que ya ese demandas... es
Claro, ese es el tipo de demandas de una audiencia sofisticada, ¿no? Claro. Y lo que dice de las telenovelas es muy interesante porque si tú ves las últimas telenovelas que han estado sacando las televisoras comerciales, ha habido una evolución. Es decir, tienen todavía la clásica del galán, la mujer que viene de abajo y sube y va toda esa cosa. Virginal y Lozana. Ajá. Y luego Inocente y Pueblerina. Exacto. Que la gran ciudad se la quiere tragar y ella, gracias a la... Crece, claro. Tiene eso. Pero ya las de más noche sí tienen otra estructura narrativa que comenzó a hacer Canal 13 hace muchos años. Claro, eso como justo nada decíamos, personal, claro. Entonces estoy de acuerdo, ya más que ser telenovelas en el sentido de esa narrativa de Greiman, ¿no? Que tienes casi perfectamente previsible, se convierten un poco en documentales, ¿no? Es decir, están documentando la corrupción política, los entretejidos entre la delincuencia organizada y la clase política, todo lo que implica ya problemas sociales complejos, ¿no? Claro. No es nada más es que me engañó y me dejó con el niño, sino ya el uso de drogas, estupefacientes, varias cosas que están presentes en nuestra realidad. Entonces yo sí creo que es las propias televisoras comerciales se dieron cuenta, ya no ellas, sino hay productoras independientes que vienen con la idea o toman las ideas de otros países, Colombia y Argentina sobre todo, y aquí hacen adaptación mexicana. Claro. Exactamente. Entonces sí ha habido una evolución del género, yo no las, de modo alguno las condeno. No olvidemos que Alonso Quijano, también conocido como el Quijote, sí, se le secó el cerebro de tanto leer libros de caballería, el equivalente a las novelas, pero gracias a eso logró hacer cosas maravillosas y pues, fue un personaje único, ¿no? Es correcto. Oye, Felipe, ahorita que estabas diciendo sobre los parámetros de rentabilidad en la televisión comercial, grandes comillas, ¿no? Y que no pueden ser aplicables para la televisión pública. Y eso, fíjate que muchos productores de contenido, sobre todo de los últimos 3 años, han insistido mucho en llevar esos parámetros a la televisión pública. Y ahorita que dices que es impensable porque están jugando otro juego, con otras reglas y sobre todo con otra audiencia, y que la audiencia va a determinar estos parámetros de grandes comillas rentabilidad, si se puede hablar del término de televisión pública, ¿no? ¿Qué piensas de esto? ¿Cuál sería el equivalente a la rentabilidad o es ese mismo término en la televisión pública? Bueno, el punto es efectivamente hay y está muy de moda usar conceptos como reingeniería social de la comunicación. Que yo ahí epistemológicamente pongo mi raya, ¿no? Pero no, a lo que me refiero es que efectivamente tú no puedes tener una televisión pública única y completamente subsidiada. Sí. Quizá el modelo paradigmático de la televisión pública, que es la BBC, es una televisión que sí recibe parte de subsidio, cobra por verse, porque tú tienes que comprar una licencia en Inglaterra para poder ver cualquier medio. Entonces, radio, televisión, tienes que pagar una licencia anual y de ahí saca la BBC. Pero parte importante de sus ingresos viene de comercializar sus productos. Claro. Y si te fijas, todo lo que es Discovery, National Geographic, Wild, el de Animal Planet, todos de la BBC, están saturados de BBC porque realmente entendió muy a tiempo. Ahora, la calidad es extraordinaria, pero también el presupuesto es bastante alto. O sea, porque se nutren mutuamente. ¿Sí? Yo no veo que tenga que haber el conflicto entre la calidad y el carácter educativo de una producción, su costo y su rentabilidad. Claro. Repito, ahí está Downton Abbey. Se vendió como pan caliente por todo el mundo. Entonces, son de las cosas que sí saben hacer bien los ingleses. Entonces ahí, pues lo que hayan perdido en algunas otras cosas, ahí lo recuperaron. Además de los Beatles, Jimmy Page y Led Zeppelin, y podría seguir una larga letanía de grupos de rock que han puesto o repuesto Inglaterra en el panorama mundial. Pero ¿qué es lo que ocurre en México? Que el criterio de rentabilidad y es análogo al criterio de rentabilidad comercial de los comercios. Es decir, en México se usa mucho la frase, y creo que es cierto, cuando hablas de es el dueño rico de una empresa pobre. ¿Sí? Es decir, eso nos pasa mucho en México. Hay una concentración del ingreso. Pero el dueño rico de una empresa pobre sería un mal administrador, ¿no? O sea, no puede ser que la riqueza se la quede él, ¿no? Pues, básicamente. ¿qué me dices de Televisa? Sí, claro. Es lo que te estoy diciendo. O sea, justo decíamos ya que bueno, por Dios que salió Azcárraga, porque... Va a hacer otros negocios, sigue metido ahí, pero yo creo que sí, como le pasó a Steve Jobs, ¿no? Oye, mijito, ahuecando el ala porque ya es una dinastía.
Nos da mucho por criticar a aquellos viejos líderes sindicales como Fidel Velázquez que se perpetuaron en el poder y no volteamos a ver a los Azcárraga que se perpetúan también en el poder. Pero de alguna manera es bueno, pero porque es su empresa, ¿no? Ojo, y ahí es donde está el gran truco de los medios comerciales en México. No son medios privados. Una cosa son concesionados, son entonces están haciendo negocio privado con un espacio público. Sí. Y ahí está el conflicto. Sí. Para mí ahí está el conflicto. Si van a aprovechar y van a sacar, van a hacer comercial una actividad de interés público como la define la Constitución, entonces sí tendrían que hacer también espacios que rindan cuentas públicas. ¿Qué están haciendo con esa concesión? ¿Qué criterios están utilizando para programar? ¿Con base en qué están decidiendo los diferentes contenidos, etcétera? Pero claro, brincan en briosa cólera, reclaman la libertad de expresión mal entendida, que es lo que hicieron ahora con los senadores y diputados, y todo con un gran fin, que es el mismo problema de la clase política que sustenta a estas concesiones: no rendir cuentas. Claro. ¿Sí? No el accountability, la transparencia. El accountability, que es la condición sine qua non de toda democracia. Claro. Yo no digo que Televisa o TV Azteca dejen de hacer los programas que hacen. Lo que digo es que, ¿con qué criterios y bajo qué parámetros están ustedes utilizando una concesión pública en una actividad de interés público como la radiodifusión para construir estas narrativas? Sería una chulada que nos compartieran los criterios para hacer La Rosa de Guadalupe. Sería una chulada. Que esa sería, que cuando menos esa era la idea de la reforma original del 2014 en cuanto a códigos de ética que fueran públicos. Sí. No necesariamente en el código de ética vas a poner los criterios operativos para seleccionar cierto tipo de temáticas o programas, pero sí puedes tener un marco general de por dónde se mueve. Claro. Entonces, si la empresa te dice, y lo dijo el Tigre, Azcárraga, yo hago televisión para jodidos, mal escogido los términos, pero si lo hubiera puesto públicamente, esta empresa está dedicada a hacer televisión en el más bajo sentido del término, como el teatro vodevil, no vamos a todo, no todo tiene que ser Ionesco, no todo tiene que ser Chekhov, dirías tú, Chekhov. Vamos a tener también la corneta de mi general, claro, y los polivoces, claro. Está bien. Pero entonces simplemente que exista este parámetro público para que la gente sepa con claridad. Si me meto aquí es para ver esto, si me voy acá es para ver esto otro. Y eso es todo. Se trata de ciertas condiciones de transparencia, no que te vendan la libertad de expresión, etcétera, para sacar La Rosa de Guadalupe. Esa es la simulación. Yo denostando a los productores de La Rosa de Guadalupe, ¿y qué tal que su criterio es un homenaje al realismo mágico? Bueno, ahí me quedo callado. No has entendido el concepto. Y yo diciendo que era una historia cutre, ¿ves? Claro. Oye, pero ahora que dices, por ejemplo, que Canal 11 tiene muy claro sus audiencias, ¿no? Parte de lo que hemos dicho es, yo no sé si Televisa lo tiene claro. Y siguiendo la idea de, el Tigre dijo, hacemos tele para jodidos, ok, pero entonces define jodidos, ¿no? Y si tú tienes claro qué implica eso, es saber, son personas que viven en estas condiciones económicas, sociales, políticas, tienen estas competencias comunicativas, estas habilidades, desde un análisis de audiencias. Claro, desde un análisis de audiencias, que no haya análisis de audiencias. Lo que hay es análisis México, de mercado. Exacto. Sí, mercadológicamente. Puntos de rating, mercadológico. Que es lo que decíamos antes de comenzar, que nuestras queridas audiencias aquí en Cruz a la Butaca sepa que platicamos un poco de esta idea de que las audiencias son finalmente deberían ser el objetivo último de todos los medios. Claro. Sin ellas no hay chance de hacer realmente nada. Entonces, aquí lo que me parece que es importante es que los criterios que finalmente han validado la producción de la televisión comercial en México son criterios que están determinados por los anunciantes que compran el espacio de los medios. Entonces, pero entonces es como si ellos supieran más bien quién es la audiencia, y ellos están hablando de consumidores, no de audiencias. Si yo lo que quiero es un programa que sé que lo va a ver 1 millón de personas para poder anunciar ahí estos colchones o súper o lo que sea. Pan. Y entonces esta es la indicación que hay y no un esfuerzo del medio, por comercial que sea, por decir, en primer lugar tengo que hacer televisión para la gente. Sí. Ahora, si consigo el patrocinio de una empresa, qué padre, pero no se vale que
me estén vendiendo gato por liebre diciendo yo estoy pensando en la sociedad mexicana, cuando en realidad lo que están pensando es si voy a tener o no anunciantes para ese horario, ¿no? Claro, fíjate que una de las discusiones que teníamos mucho en la WIC cuando trabajábamos, lo que le llamábamos nosotros, ahorita vamos a llegar allá en la sección de escena 1, en los protocolos de trabajo, ¿no? de intervención sobre la realidad, y es que confundían mucho el cliente con la audiencia, ¿no? Y creo que este es el gran error, crees que trabajas para tu cliente, pero tú trabajas para la audiencia, ¿no? Y si pierdes eso de vista, pierdes todo de vista. Sí, porque entonces, ¿no? Lo que se porque convierte... no es quien te paga a quien le hablas. No, claro. No es el ese mismo. es el punto, se convierte el medio en un escaparate comercial, es un shopping mall, ¿no? Exacto. Y bueno, los infomerciales lo entiendo, para eso son. Sí, y esa producción está dedicada a eso. Y está muy bien, y es muy clara, pero cuando tú empiezas a jugar con los noticiarios, con los programas, y empiezas a entretejer estos criterios, que son esencialmente pecuniarios, es decir, how much money, ¿no? Entonces ahí ya se perdió el sentido del medio. Y repito, no tenemos por qué hacer todos los programas tipo Downton Abbey o filosofía de Hegel, etcétera. Pero sí tener claridad de que estás trabajando en un medio que ante todo tiene que responder a los intereses de la audiencia, no tanto del cliente. Claro. Ojalá que logres compaginar los dos, pero ahora, y lo que sí hemos visto es que tan pronto se han abierto alternativas en términos de entretenimiento, contenidos, etcétera, los chavos están yendo a otro lado. Por eso tú preguntabas, ¿tienen conciencia de sus audiencias? No, tienen conciencia de sus clientes que les compran el espacio. Claro. Pero ya los clientes están aprendiendo, gracias a estas plataformas, que es mucho más sensato tener un perfil como los que hace Facebook según tus likes. Claro. Y decir, mira, a este cuate le gustan los libros, las bebidas, los vinos, los quesos, etcétera. Entonces, y personalizar los contenidos, además. Entonces te estoy mandando publicidad que sé de antemano que ya te interesa. Claro. Y no soltándola a la trompa talega a ver quién la pesca. Sí, el algoritmo ya está de fijo, pues, ¿no? Entonces, y lo que va a pasar ahí es que poco a poco, yo como anunciante digo, en vez de gastar 8 millones de pesos al mes en el horario tal de Televisa, mejor gasto 2 millones, sabiendo que además el público al que le voy a dirigir es más factible que me compre a soltarlo al aire. A ver qué pasa. Oye, Felipe, ¿de qué se defienden las audiencias de Canal 11? ¿De qué defiendes a las audiencias de Canal 11? ¿Ellos qué reclaman? Vamos por partes. En primer lugar, y esto es una historia interesante, hacia el 2007-2008, hubo en el gobierno federal, en ese entonces todavía era panista, con Calderón, un principio que se lo debemos en buena medida a Jorge Volpi, actual coordinador de División Cultural de la UNAM, que desde Mauricio tiene un chiste muy estúpido, perdón que lo diga. Pensé que no lo ibas a decir. No, sí, pensé que te iban a pasar de largo y hacerte. Un chiste muy estúpido, donde dice que yo tuve una relación amorosa con Jorge Volpi. Pero a veces el amor es complicado, Felipe. Felipe me hace cara de no te juzgo, pues ya nada. No, yo no. El amor es inexplicable. Pero es mentira, ¿sabes? Y se ha dedicado a propagar ese rumor. No es un amor platónico, sino posverdadero. Claro, claro. Pero yo nuevamente voy a decir que nunca he tenido una relación amorosa con Jorge Volpi. Bueno, si nos está oyendo Jorge Volpi, que lo dudo, pero le mandamos un saludo muy cariñoso. Por si hay alguien que lo conozca. Y aquí hay la posibilidad de que entables un diálogo. Exacto. Bueno, no, pero bueno, Volpi, echa a andar la idea de que el Canal 22, a la asesoría del director, tendría que tener algún tipo de vínculo con la audiencia más allá del estudio de rating y de mercado, etcétera. Y entonces crea esta idea que ya venía en otros medios de Estados Unidos, etcétera, de tener una especie de ombudsman de los medios. Sí. La tradición del ombudsman, no la repito aquí rápidamente, pero viene desde 1807 en Suecia, y era un personaje que atendía aquellos asuntos que los parlamentarios no podían atender porque tenían cosas más apremio, pero que para el ciudadano sí eran muy importantes, como por ejemplo, oiga, ustedes quieren construir una carretera justo en el cementerio donde está enterrada toda mi familia, ¿no? Entonces dicen los parlamentarios, oye, tenemos otras broncas, el presupuesto, etcétera, a ver que alguien más lo atienda. Y entonces a lo que se comprometía el Parlamento es decir, la recomendación que emita el ombudsman, que no es vinculante, pero será tomada muy en cuenta y de ser posible se llevará a cabo. Entonces se lo dice.
Esto comenzó para cosas cotidianas, ¿no? Digamos lo que podríamos llamar los derechos humanos in extenso, pero poco a poco se fue llevando a terrenos cada vez más especializados. Y en Estados Unidos en los años 20 surgen los primeros defensores del lector. Del lector Okay. en periódicos, que es una idea que venía acariciando Pulitzer, ¿no? En 1908, 1909, sobre todo pensando en que su gran competidor, William Randolph Hearst, que sería el Azcárraga de americano de aquella época, lo que quería era, yo publico y vendo. Que sea cierto o no sea cierto, pues y lo que venda mucho, ¿no? Y todo lo que decía Pulitzer, no, el periódico tiene un compromiso ético, ¿no? Entonces, la idea de un defensor del lector, y luego se amplió a un defensor de la radio y de la televisión, es básicamente hacer vigente la idea o los principios éticos a los que públicamente se debe comprometer un medio para decir, yo hago este tipo de televisión, este tipo de radio o hago este tipo de periodismo, ¿no? A lo mejor alguien dice, bueno, pero eso cualquier persona lo sabe y lo deriva por pura lógica, que este medio pues es muy comercial y este otro es más serio. Pero no es así, porque por todos sus actos los medios los conoceréis, pero sí todos es los medios tienen un importante que efecto lo público, digan. claro, Sí, tiene un efecto público. Entonces, aunque yo puedo saber que ese medio tiende a mentir, ¿qué pasa cuando esa mentira? Y estoy pensando en este caso extraordinario de la Guerra de los Mundos de Orson Welles, que ahí no hubo abuso de ética, porque él dijo desde el principio que era un teledrama. Ficción. Claro, pero lo que pasa es que la gente le cambió. Eso, claro. Pero ahí tienes un ejemplo del efecto público que puede tener un medio cuando, manejado de cierta forma, te presenta, en este caso, una novela, como si fuera un noticiario, y la gente empieza a enterarse, ¿no? El manejo que utilizaron los nacionales socialistas, los nazis en la Alemania, del cine, de la radio, en ese momento no había televisión, los fascistas, etcétera, el papel que jugó la BBC durante la Segunda Guerra Mundial para mantener informado. Entonces te das cuenta que los medios no pueden ser neutros. No, pues No hay tal cosa como una neutralidad mediática, no hay tal cosa como al final inocencia periodística. Están hechos de humanos, ¿no? Y los seres humanos somos eso. E intereses. Y de intereses. Y responden a intereses humanos. concretos. Claro. Entonces, simplemente lo que buscaría un defensor de los medios, en los medios, es hacer vigente la condición ética de ese medio en particular. Y cuando así se justifica, darle a entender a quienes tienen la responsabilidad de la operación del medio, oye, tú dijiste que todas tus noticias iban a estar fundamentadas en investigación, etcétera, etcétera. Aquí llevas 2 o 3 noticias donde son puro hearsay, puro dime y direte, y no veo yo, como defensor, lo que se está quejando los lectores o se está quejando las audiencias, que esta información esté bien justificada. O bien, estás tocando el tema tal cual, y le están pegando muy duro a Maduro, al presidente de Venezuela, ¿verdad? Pero aquí no se dice nada, ¿no? De la otra parte, el otro discurso de quienes sí apoyan a Maduro. También los hay, claro. O bien no se hace tampoco los parangones con México, ¿no? Es decir, es muy cómodo criticar al vecino y no ver, ¿no? la viga en el ojo propio. Entonces, ese tipo de cuestiones. Pero independientemente de esa naturaleza ética, de ese deseo del medio de abrirse a conocer el punto de vista de la audiencia, etcétera, en el 2014, parte de todas estas promesas de campaña de Enrique Peña Nieto, se hizo una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Y salió una ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión en el 2014, donde se establece claramente, primero, la actividad mediática de radiodifusión y de telecomunicaciones va a ser regulada por un órgano constitucional autónomo y no por el gobierno federal directamente, es decir, no por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sino por este órgano constitucional autónomo, como las elecciones las organiza otro órgano constitucional autónomo. Ahora, dentro de esta nueva ley se van a hacer una serie de cambios, y una de las cosas que fue, pese a las quejas y críticas de muchos investigadores y estudiosos de la comunicación de que era insuficiente la reforma, etcétera, pero una de las cosas que sí todo el mundo aplaudió es, por primera vez se pone en el centro de una estructura legislativa a la audiencia.
En ningún otro modelo de ley, que en realidad solo tenemos la Ley Federal de Radio y Televisión de 60, que fue la que duró durante tanto tiempo, la intentona de la Ley Televisa. Obsoleta, ¿no? También. Sí, pero ni siquiera ahí, que sí planteaba una serie de condiciones de responsabilidad social y ética de los medios, Sí. Ni siquiera ahí se tomaba en cuenta que finalmente el ciudadano es el depositario último del servicio mediático. Claro. ¿No? O sea, Ajá. no hay de otra. Sí. ¿No? Entonces, el hecho de que ahora sí se tomara en cuenta y se pusiera en el centro mismo de esa legislación al ciudadano, caray, a la audiencia, pues era un punto de apremio importante. Y además se dice, todos los medios van a tener que tener, un código de ética público. 2, van a tener que inscribir a un defensor de la audiencia para que garantice que el medio cumple con, o sea, el artículo 256, eran 8, digamos, derechos claramente establecidos, más 4 para audiencias con alguna discapacidad. ¿No? Ok. Y la idea era básicamente que en esos derechos se reconocía primero el derecho a recibir información plural, culturalmente representativa de la diversidad étnica y lingüística del país, a tratar de presentar la información lo más objetiva y fundamentada posible, Sí. que se hubieran mecanismos para distinguir, y ahí es donde empezamos con los problemas para los comerciales, distinguir la información de la opinión de quien la emite. No que se prohibiese que opinara sobre la información, pero que haya una claridad. Que sí dijera, Claro. bueno, esto es lo que nos reportan, este es el hecho, el sismo, ahora yo Esta es mi pienso. opinión. Ajá. Entonces, ok. El corte editorial. Digamos, se vale, ¿no? Claro. Nadie dice que no, pero hacer explícito, esto no es parte de la información, compadre, esto es lo que Sí. tú estás pensando. Bueno, y otra más importante, que hubiera mecanismos para distinguir cuándo, durante la programación, se incluye un anuncio comercial. Ay, qué bonito. ¿Has visto que en las telenovelas de repente están los protagonistas en un gran drama y de repente uno dice, bueno, no te antoja una galletita? Sí, claro. Sí. ¿No? Y hasta dicen la marca y la Sí, sacan. sí, sí. Eso es... Yo trabajé haciendo eso, me Ah, arrepiento. bueno, pues, Me arrepiento mucho. Nomás lo hice 3 veces y ya me eché a correr. Ahora, ¿qué pasa cuando Me parece en un de lo más noticiario... detestable, además. O sea, Además, porque es además falta de ética. ya de por sí pones comerciales, o sea, interrumpes La el programa programación. para poner comerciales. Pero ahora no solo no lo interrumpes, lo pones adentro del programa. No, Como me parece asqueroso, Que te horrible. repito, vuelvo a llevarte a que me decías cuáles son los criterios que mueven a la atención comercial, no son las audiencias, sino el anunciante. Por supuesto. Entonces sí. yo te ofrezco paquetes, yo te voy a poner tus anuncios en tal y tal pauta, pero además te puedo hacer mención dentro de la Ajá. telenovela o... Te como pongo un apa- súper abajo del no o sé como- qué. que fue el motivo de la reforma electoral del 2007, o de repente mi reportero que estaba en la calle cubriendo tal cosa, de una actividad de carreras, mire, aquí me encontré a fulanito, y resulta que es un político y lo entrevista. Sí, claro. ¿No? Estas son las tranzas, las faltas de ética. Claro. Si la televisora quiere apoyar ese partido o quiere apoyar ese candidato, que lo haga, pero sea que lo haga abierto. explícito. Claro. Y no fingiendo, mira, me encontré aquí a Ferenganito, ¿no? Claro. O Sutanita. Y creo que, fíjate, hablando de estas habilidades que tiene la audiencia para leerlo, yo le decía a Mauricio que el medidor de la opinión pública, yo digo que tengo el medidor de la opinión pública, que es mi abuela, ¿no? Porque mi abuela sí es representativa de las audiencias, ¿no? No nosotros que estamos aquí debrayando ya, ¿no? Muy pervertidos por la comunicación. Pero le decía, hay muchas cosas que ella no sabe leer. Una de esas es esta que dices, ella no sabe leer cuándo es una opinión y cuándo es una nota. ¿Cuándo es ella información? Para ella es lo mismo, ¿no? Claro, ese es la el información chiste. de la opinión, no sabe distinguirlo. Nosotros sí, porque sabemos esa lectura. Tenemos un entrenamiento sabemos para eso. los entretelones, ¿no? Pero mi Pero abuela no. incluso, para darte una idea, la COFEPRIS, que es la parte de salud para verificar que la información o la publicidad sobre productos que afectan la salud cumplan un mínimo de ética, logró establecer que, por ejemplo, no bastaba con que tú te pusieras una bata blanca para anunciar un producto médico, como si fueras un médico. Sino, si iba a poner un médico, tenía que poner la Su cédula. cédula. Claro. Claro, porque si Ese no, es un cualquiera, ejemplo claro. de distinguir, ¿no?
Yo puedo agarrar un actor, lo he visto de bata blanca y le hago pensar a la gente que es un médico el que me recomienda el producto, cuando en realidad es un actor. Y mi abuela se la cree. Pues Ay, pero si lo dice un médico, mira, trae la bata, ¿no? En mi mente, pues ya está la Como lectura. en los periódicos, hay ciertos periódicos, hablo de La Jornada concretamente, cuando alguien quiere una inserción pagada, te dice La Jornada, por supuesto, la meto en mis páginas normales, pero la voy a meter en un recuadro y todo en cursivas. Okay. Y ya la gente sabe, esta es una inserción pagada. Sí. Entonces, no digo que no se permita eso, nomás que sea claro. Exacto. Y eso es lo que planteaba la ley. Ajá. Y ahí es donde las grandes comerciales, televisoras comerciales pusieron el brinco inicial. Brincaron porque además el IFETEL, como estaría integrado por un consejo ciudadano, etcétera, y no por una autoridad discrecional, también iba a tener un papel regulatorio, porque si no cumplía sus derechos, y la gente se quejaba ante el defensor, y el defensor metía la queja al medio, y hacía la recomendación, y el medio no la acataba, entonces el defensor podía ir a IFETEL y decir, llegaron estas quejas, hice esta recomendación, el medio no lo pela. Entonces ya es un órgano sancionador. Y entonces pusieron el grito en el cielo. Pero como si les hubieran dado chile piquín con agua mineral, ¿no? Por la nariz. Y entonces, pues sabemos todos que existe una telebancada, que existe además justo en un contexto electoral, no es la primera vez que ocurre, la Televisa fue el mismo caso, de gran presión, donde los medios todavía, los partidos políticos todavía no entienden que tienen que hacer lo que la publicidad, si quieren ganar, y lo demuestra Trump, si quieren ganar voto duro, no va a ser a través de la televisión, tiene que ser a través de otras plataformas. Pero todavía se tragan la píldora de la televisión. Y si aparezco en televisión y tengo tiempo de exposición en televisión. Ya con eso. Y entonces los políticos mismos no estaban interesados en que la ley entrara en vigor. Los propios diputados y senadores. Entonces, primero la aprueban. Evidentemente ni se dieron cuenta de lo que aprobaron. Cuando los concesionarios dijeron, oye, nos estamos nosotros mismos bloqueando para hacer nuestro business, ¿no? Under the water. Bueno, vamos a llevar el asunto a una controversia constitucional. Como les hicieron a la ley Televisa. Nomás que ahora ellos mismos se adelantaron para decir, queremos echar atrás lo que ya hemos aprobado. Y entonces, bueno, se quedó medio atorado el asunto en la Corte, y ahora lo que hicieron los diputados fue, antes de que la Corte decida si sí o si no, vamos a hacer una moción para cambiar toda la ley. Entonces, una reforma que tenía 2 años y medio, de repente va para atrás. Vamos a quitar eso de los derechos de las audiencias, que sea opcional, que no sea obligatorio. Que sea opcional. Que sea opcional. Y es grandioso. la mandaron al Senado. Todavía teníamos esperanza de que en el Senado saliera esa casta de altura política de decir no. No, la aprobaron justo cuando estaba todo este asunto del fiscal electoral, que si lo habían corrido, que no, la aprobaron, ahí la metieron y sin modificarle una coma. Entonces, porque pues, las audiencias a quién le importan, ¿no? Total. Es casi como visto desde el punto de vista de la política, parecería que al político le importa más quién le va a financiar la campaña que el electorado. ¿Quién va a votar, no? Que el ciudadano. Esa es la simetría que hay la distorsión simétrica entre la concepción que tienen los dueños de los medios en México, de los concesionarios comerciales, y los actores políticos. Que además, con esa triste figura del plurinominal, que en los 70s, cuando le echó a andar Reyes Heroles, 78, tenía un sentido de equilibrar la Cámara, ahora es una forma de ser diputado, senador, sin tener que gastar en campañas. Simplemente, si estás bien colocado en las listas del partido, te deben favores, etcétera, entras como plurinominal y no le debes nada a nadie, más que a tu partido. Y si el partido dice, maestro, vota así, o haz esto, muévete esto, entonces se acaba la idea misma, se pervierte la misma idea de lo plurinominal y de la del juego democrático. Y ese creo que es ahorita la lectura, y ya con esto concluyo esta parte, pero creo que constitucionalmente, yo no soy abogado, pero vuelvo a repetir, habría que analizarlo. Desde el 94, justo con estas presiones sociales que han logrado muchos cambios, la Constitución mexicana cambió. Ya no es la Constitución la que otorga los derechos, sino el artículo 1 dice, la Constitución reconoce
estos derechos, con lo cual da a entender que los derechos son de los ciudadanos. Claro. Ya están. Los derechos son anteriores a la Constitución, por Exactamente. supuesto. Ajá. Entonces, yo no sé si constitucionalmente se pueda primero reconocer ciertos derechos y luego decir, ay, ¿no sabes qué? Dice mi mamá que siempre no. Sobre todo si estamos partiendo de la idea de que son anteriores. Pues claro. Pues son propios de las audiencias si ya estaban, como no ciudadanos. puedo dejar de reconocerlos. Entonces, ahorita ese es un problema que además es indicativo del problema que vive la democracia en México, del sistema político. Nos gusta hablar de democracia, admiramos a los modelos democráticos de otros países, pero cuando viene la hora de acatar las reglas y las consecuencias del juego democrático, ahí sí ya no. Pues es que ya no me sale, ya no me sale el negocio. Entonces, ese ahorita es el problema, lo dije en Canal 11, no estoy aprovechando este canal, digamos, como back channel, ¿no? Para el derecho de Clemente, y la Asociación Mexicana de Defensores de la Audiencia, que se formó hace 3-4 años precisamente para consolidar un grupo en ese sentido, pues también ha hecho ya con la MEDI, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, ha hecho explícito cuál es el punto de vista. No todos los senadores votaron en el mismo sentido, lamentablemente sí la mayoría. 72 votos a favor, hubo 13 senadores, incluyendo algunos del PAN, que dijeron esto no se vale, y 3 abstenciones, ¿no? Entonces, yo espero que haya la posibilidad de llevar a controversia constitucional esta votación sobre esta premisa de que no se pueden primero reconocer unos derechos y luego echarse para atrás. Claro. Oye, ¿sabes qué? Siempre eso de que los usos y costumbres en las comunidades originales, ¿sabes qué? Siempre no. No se vale. No, ya que dejen esas cosas, ¿no? Entonces, que se modernicen. Ya que se modernicen, ya, que no estén con sus payasadas, ¿no? Oye, pero fíjate que yo quiero plantear esto nada más para que cerremos esta sección, y es que creo que también se necesitan varias cosas aquí, varias condiciones en este juego democrático, y una es que podamos reconocernos como audiencias, igual que como ciudadanos, ¿no? Que eso es difícil, de pronto yo no sé que yo tengo esos derechos, yo no sé que yo soy la audiencia y que yo tengo justo, ¿no? Los derechos, tal cual, ¿no? Nadie me lo ha dicho, yo nunca me lo he preguntado, ¿no? Y para darse el siguiente paso, que es donde reclamo mis derechos ciudadanos y de audiencia, ¿no? Ese punto y entonces sí puedo decir en la ley. a la Defensoría, oye, ¿no? Aquí está ¿qué pasando onda ahí? algo, ¿no? Entonces es el siguiente paso, ¿no? Donde me reconozco, sé que puedo reclamar y entonces reclamo, voy a la instancia, ¿no? Dentro de la reforma original se había planteado la necesidad de crear todo un modelo se llama alfabetización mediática. Claro. No me acaba de gustar el término de alfabetización, pero vamos a dejarlo. Y era tanto responsabilidad del Instituto Federal de Telecomunicaciones como de los medios el hacer toda la campaña, todos los spots, todos los ejercicios para decirle, ciudadanía, a partir de esta reforma tienes estos derechos como televidente, como radioescucha, ¿no? Y estos son. Y para verificar que se te haga caso, que haya quien los defienda, que los valide, cada medio va a tener que tener un defensor, o bien se pueden juntar varios medios y elegir entre todos uno, que es lo que hicieron los medios comerciales. Primero, no hicieron mucho ruido, les importa un bledo la alfabetización mediática, ¿no? Y lo que hicieron fue, pues ahora sí que MBS y Canal 13 y todos, a través de la CIRT, nombraron a un defensor para 2,000 y tantos medios, que no sabemos todavía bien a bien quién es, ni cómo es el mecanismo para contactarlo, ni qué consecuencias va a tener. Con la reforma lo que se dice, bueno, es opcional. Si quieres, los acatas. Si no, no. Pero tampoco nos agarramos las vestiduras, No, pues regresamos a lo mismo, ¿no? O sea, yo puedo hacer lo que se me pegue la gana con una concesión pública y no rendirle cuentas a nadie. Punto. Entonces, eso, desde el punto de vista de la cultura política democrática, es un contrasentido. Claro, pero es que esas son las reglas de la democracia, o sea, la rendición de cuentas, la transparencia son parte de las reglas de la democracia, que por supuesto no seguimos en México. No, nos da mucho miedo. Para todos, ¿no? Para los medios, para los políticos, para las instituciones, para el nivel federal, local. Hay un problema de concentración del poder muy alto, como hay un problema de concentración de la riqueza muy alto. Claro. ¡Ay, qué tema! Bueno, vamos a la siguiente sección, Mau. Melodrama por favor. Pues ya llegamos a melodrama. Sí.
En esta que ocasión... ya no sé si es melodrama, si es farsa, sí es melodrama. es tragicomedia. Melodrama grave, dirían los que saben. A ver, melodrama grave, échale. Pues estaba Cuauhtémoc Blanco Ajá. en un evento... Y que agarra... Y que agarre que dice. Ajá. Ajá, y que agarre que dice. No, estaba Cuauhtémoc Blanco en un evento que trataba de... ¿Cómo podría decirlo, Denise? De la erradicación de la violencia contra la mujer. Exactamente. En Cuernavaca, recordemos que Cuauhtémoc Blanco es presidente municipal de Cuernavaca. Sí. Y de pronto la... Eso habla muy mal de Cuernavaca, ¿eh? Perdónenme. O de México. Perdónenme a los que viven en Cuernavaca, pero eso habla muy mal de ustedes, ¿eh? Como en una especie de ritual, así lo veo yo, la oradora invitó a plasmar manos en un mural, ¿no? Correcto. Y la condición que puso es que todos los hombres que hayan ejercido violencia hacia las mujeres no podían poner su huellita en el mural y que tenían que ofrecer una disculpa pública en ese momento. Sí, habían violentado a una mujer. Sí, habían podían violentado poner a su una manita, pero tenían que ofrecer una disculpa pública. Dentro de la audiencia estaba Cuauhtémoc Blanco. Ajá. Y de pronto al escuchar este ritual dijo, no, es que creo que ya me tengo que ir, es que ya estoy muy ocupado, es que Creo ya, que ya dejé me voy. los frijoles Sí. en la lumbre Exacto. o algo. Y se fue. Y se ¿no? fue. Obviamente la prensa se le fue a la yugular Ajá. y sacó un comunicado O sea, de pero prensa. eso no fue lo más grave. Luego, sigue. Ajá. Sacó un comunicado de Y que prensa. agarra y que dice. Y que agarra y que dice, Ajá. porque todo el mundo dijo, ¿qué hubo? Que pasó, el presidente güey? municipal Ajá. no puso su huellita. Sí. Y ni siquiera se disculpó, ¿no? Ajá. Y dijo, bueno, lo que pasa es que la oradora estaba acaparando mucho la atención. Sí. Y la verdad Y yo fue sí una falta de respeto. Fue una falta de ¿no? respeto La a tu verdad. presidente municipal. Sí. Entonces, pues yo ya me voy, Pues sí, ¿no? Pues sí. Entonces, está ahí raro, ¿no? Está turbio. Sí, le contaba a Felipe a Mauricio que yo vi está la nota en distintos periódicos y tal, pero yo escuché la nota anoche con Denise Merker. Y que me encantó lo que hizo Denise Merker al final de la nota, porque después se fue, y el comunicado de prensa fue muy raro, y lo último que hace es que pone la foto de su exesposa a cuadro y dice el nombre de la mujer, que no lo recuerdo, y dice, fulanita le puso una demanda a Cuauhtémoc Blanco por lesiones en tal año. Ya, no tuve que decir nada más y dije... Que es un manejo inteligente Guau. de la Claro, información, que ¿no? inferencia, así. Claro, nada más ustedes saquen sus cuentas, ¿eh? Bueno, pero sí a ver, una de las cosas que a mí me impresionó, yo tuve la oportunidad de vivir 5 años en una isla llena de druidas y pictos y todo, que también se conoce como Inglaterra. Por eso, salvajes ahí. Una isla al fin. Y uno pensaría, bueno, pues Ajá. es Una isla de salvajes con muy buena música, ¿eh? Muy buena música. Muy buena Muy música. salvajes, pero muy buena música. Pero bueno, uno pensaría, Ajá. pues es el pináculo de las buenas costumbres, de la educación, Claro. de la formalidad. De la Y de sofisticación. los hooligans, Los y famosos también. decían, el clásico divorcio inglés, pues oye, ya vi que no me quieres, vi que me estás poniendo el cuerno, vamos a arreglar esto, ¿no? Y nadie se golpea, etcétera. Esa es la construcción del imaginario, pero en muchos niveles socioeconómicos en ese país. Claro. Y resulta que en primer lugar son los países con mayor índice de engaño marital, sobre todo por parte de las mujeres. Fíjate. Como que Qué buen dato, se vuelven ¿eh? medio Ajá. sosos los británicos y entonces las mujeres Se buscan dicen un amante. let's look for something else y consecuentemente hay también mucha violencia de género. Los Chale. machos entonces, muy británicos y todo, pero sí hay golpizas. Sí hay... Ay. Vete a Estados Unidos, los índices no son nada halagüeños. La violencia del hombre contra la mujer es brutal. Sí. Sí, volvemos al problema que es una cultura machista. Ahora, Sí, seguimos con en un México, problema mundial. de lo que pasa es que en heteropatriarcado. México estaba como naturalizada. Nos vienen a saludar, está bien, ¿quieren saludarnos? ¿Quién nos saluda? Doctor Julio Bracho. Doctor Julio Bracho. Doctor Julio Bracho. Bienvenido, estamos grabando el programa. Los Brachos. Muchas gracias por venir a saludar. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias por estar aquí. Me están sometiendo a un interrogatorio. Saludos a todos los radioescuchas. Eso, gracias. Sí. Ciberescuchas. Ciberescuchas. Uy, qué pena. Él tuvo un programa de radio en el INES sobre divulgación de la ciencia muy bueno. Ay, qué padre. Entonces, luego les doy los datos por si lo quieren. Claro, Sí, estaría por padre. favor. Entonces, bueno, no me extrañaría tantito que en México si le preguntaras a un alto porcentaje de hombres, oye, ¿tienes las manos limpias? Pues dijeran no. Lo que es triste de esto es esta reacción, ¿no?
que bien pudo haber sido salvada políticamente diciendo, bueno, yo con mucho gusto voy a poner mi mano en la pintura naranja y para eliminar cualquier duda de antemano ofrezco una disculpa. ¡Claro! Si lo hice, si ahora sí que por obra, palabra, omisión. Porque además como nos dicen, han ¿no? educado, o sea, no olvidemos una cosa, una cultura es el producto de una educación. Por supuesto. Sí. Y nos han educado a que es normal portarte así con la mujer, ¿no? Una normalización. Yo en modo alguno lo defiendo ni lo justifico, pero primero, no se nos olvide, la cultura machista está centrada en Occidente y en Oriente de una manera brutal. Las relaciones hombre-mujer en los países musulmanes, en los países árabes, Sí, aún en también es Japón y en altamente China, dispar. no son exactamente Estuve simétricas, hace ¿no? poco No es miel en sobre Medio hojuelas. Oriente y sí es una salvajada. ¿eh? Pues no acaban apenas por fin de permitir a las mujeres en Dubái que ya pueden manejar. Ya por fin pueden sacar No, esa ¿de qué licencia, hablas? No. Bueno, pero Dubái además pues es lo más Avanzado. Es lo más avanzado, sí. Entonces, todo este comentario viene no por darle la vuelta. No tengo el gusto de conocer a Cuauhtémoc. Nunca le fui a la América, eso sí, tengo malos ratos, pero no malos gustos. Creo que incluso a mis alumnos en la facultad les digo, bienvenidos, etcétera, etcétera. Y por favor, con todo respeto, siempre hay un americanista, de una vez sáquelo. Salgan de closet. Salgan del closet. Pero bueno, me imagino que si no fuera Cuauhtémoc y fuera cualquier otro político, pues quién sabe cómo hubiera reaccionado, ¿no? Entonces, no se trata de justificarlo, yo habría hecho eso, ¿no? Claro. Incluso reconocer, y más allá de lo personal, sino como género, ¿no? A nombre de todos los hombres, pido una disculpa por todo lo que... Hasta mediáticamente hubiera sido la sensación esa... Hubiese acto, sido una ¿eh? salida muy inteligente. Claro. Bueno, creo yo, ¿eh? A lo Sí. mejor. Pero ¿sabes? yo creo que se sintió, como dices tú. Ay. No es que Ay, ofendido, ay. se sintió aludido. Aludido, Le por pisaron el supuesto. callo. Pero fíjate que aquí hay una cosa interesante con Cuauhtémoc Blanco. Pues es un salvaje, o sea, él era futbolista también. Por eso te digo, pues también, muchos cuernavacenses ya ni le hacen cómo lo ponen de presidente municipal. Pero bueno, lo que nos dice también es que no es un tipo de formas políticas, porque era muy sencillo, cualquier político de medio pelo hubiera Lo podía sabido capotear. qué hacer, ¿eh? O sea, sabía, ni modo, me la tengo que Tenemos tragar, algunos pongo mi políticos mano, que habrían pido dicho, disculpas, ¿no? Pues sí le pegué, pero tantito. Pero fue quedito, fue con amor, No le quedaron ni cicatrices. fue por su bien, es más, ¿no? Ajá, pero no en la cara, ¿no? Sí, claro, pero te digo, cualquier político de medio pelo hubiera sabido que lo correcto era Apechugar. ir, poner la mano, decir de antemano pido disculpas por cualquier cosa, ¿no? Y agradezco a todos estos y tal, y ya, ¿no? Pero es tan salvaje este güey, ¿no? O sea, ¿no? Es tan Tampoco tan entrenado. bestia y tampoco entrenado, pues que claro, sí se le hizo de lo más fácil. Ay, no, yo a esta onda fíjate que ya no le entro, ¿eh? No, eso ya No, es demasiado. No, sí, ya. Mira, no hay que olvidar una cosa también, y no se trata de cuestionar, simplemente si estás metido en el juego político, estás metido en el juego público. Claro. Sin duda. Y entonces y vas a que estar seguir también expuesto las reglas. a muchísimas situaciones comprometedoras. Si recuerdan, y aquí voy a tocar un punto que fue muy, muy triste, yo no defiendo bajo ninguna circunstancia al profesor Bejarano, pero también le armaron el show muy bien en Televisa Sí, para sí, pegarle. sin duda, sin Entonces duda. te invitamos al programa Ven a hablar. Oye, por cierto, ya en el aire. Sí, fue una le trampa sueltan- maldita, ¿eh? Claro. Sí, no se justifica. Esa chacalada. No, pero sí le hicieron la chacalada. Sí. Aquí, yo si fuera un político, que por fortuna no lo soy. Ah. No lo seas, Felipe. Pero porque eres una persona decente y buena, sí, ¿no? Soy académico, lo cual tiene sus muchos problemas, acarrea muchos problemas y cuestionamientos, pero a lo que me refiero es, maestro, tú tienes que estar en guardia 24/7 Sí. de que no te estén grabando, de que no te puedes estar sacando el moco, porque justo en eso te van a tomar la fotografía y claro. vas a la de 8. Claro. Vives de tu imagen pública, dirían No los puedes, Gordoa, ¿eh? aunque pienses que los micrófonos están apagados, no puedes empezar a decir tonterías. Claro. Entonces, el personaje público es porque es público 24/7. Sí. ¿no? Sí. Y creo que ahí es un error político de Cuauhtémoc.
porque no supo cómo manejar la situación. Claro. Y entonces lo mejor es decir, pues más vale decir aquí correo que aquí quema. Claro. Y luego la segunda estupidez que comete es que su equipo de comunicación no le ayuda también. Nunca. Porque el equipo de comunicación tendría que haber inventado un mejor pretexto, ¿no? O sea, además decir, es que ella le faltó al respeto porque, Sí. ¿no? Fue su protagonismo, dices, ay, no, bueno, por eso es más machista, ¿no? Y misógino Ni a cuál que irle, nada, oye, ¿no? ni Entonces, a cuál irle. cállense. Pudo haber hecho simplemente, me entró una Se emergencia. tuvo que salir, sí, tenía que atender algo. Parece que había otro socavón, por fortuna no fue algo, pues. Pero Ajá. sí. Claro, o sea, se tuvo que retirar de emergencia, o sea, sus funciones de presidente municipal lo requerían, ¿no? Bueno. Y aunque todo el mundo haría la misma lectura que tú estás diciendo, bueno, cuando menos dices, quiso taparle el ojo al macho, Claro. con cierta donosura. Pero sí fue una cosa pues Atroz. muy triste, y Ajá. efectivamente hay un dicho muy ofensivo en México, que no tiene la culpa él, sino que lo hizo compadre. Claro. Es Ajá. sumamente ofensivo. Sí. Entonces, pero creo que es aplicable aquí, no tiene la culpa Cuauhtémoc, sino los que lo hicieron presidente municipal. Ándale, Con todo nunca respeto mejor a mis amigos aplicado. de Cuernavaca, que bueno, los quiero mucho, que a lo mejor la gente que pudo haber votado en otro sentido no lo hizo, no salió a votar por escepticismo, por lo que sea, y ahí están las consecuencias, que lo mismo le podemos decir a sus amigos del norte, ¿eh? Sí. ¿Quién llevó a Trump al poder? Claro. Bueno, sí, finalmente Claro. los colegios electorales, pero ¿no? Sí, pero ¿quién votó? ¿No? ¿O Claramente. quién dejó de votar como para que los Esa colegios es la otra. electorales? Sí, ¿quién decidió o permitió que otros decidieran? ¿no? Exactamente, Al final. Vamos a la siguiente sección. Ándale. Esto es Escena 1. Bueno, pues ya estamos en la última sección. Bueno, no es la última porque nos falta siempre el pisquis, pero es escena 1. Entonces, en escena 1, lo que hacemos, le comentamos a quienes llegan por primera vez o le recordamos a los que ya han estado en el podcast, es a partir de algún producto de la cultura o algún tema, pues debrayar en torno a eso lo que nosotros nos provoque. Y entonces, pues aprovechando que estamos con Felipe López Veneroni, aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, de Filosofía y Letras, de Ciencias Políticas y Sociales. Estuvo- ¿Qué hubo, Perdón, qué hubo, estuve qué hubo? allá. No, es facultad Es que, de ¿sabes Romana. qué? Yo voy muy seguido allá, al Sheraton. Allá, que ya nos dijeron que le dicen al Sheraton, al auditorio Che Che Guevara, Guevara. a entregar víveres Por eso el para que Sheraton. siga la causa, el Sheraton. ¿Es el Ajá, Sheraton? entonces me confundí porque pues yo voy para allá, ¿no? A que Muy la seguido causa entregar. siga, a entregar víveres y así. Ok, Claro. ok. Compañera En de la Ciencias causa. Políticas y Sociales estamos en la cafetería y ya se oyeron varias veces que le gritan a la gente para que ella vaya por su comida y todo. Torta con jamón. Así, Gerardo, ya están tus huevos y así, ¿no? Pues estando aquí justamente queremos hablar sobre el quehacer de la universidad y el quehacer del comunicólogo. Hemos estado platicando últimamente de eso acá en el programa, pero Porque una es de un las tema que cosas nos mueve, ¿eh? sí, una de las cosas que dejamos ahí pendientes, porque nosotros estuvimos trabajando algún tiempo con eso en la WIC, y lo ponemos ahora sobre la mesa para ti, es en los protocolos de intervención de la realidad, le llamábamos nosotros, sobre la realidad social, que era, nosotros nos dimos cuenta que las profesiones, pues casi todas, tenían una manera de abordar la realidad, ¿no? Y algunas metodologías para trabajar, y nosotros no. Porque bueno, no sabemos ni cuál es el objeto de estudio, no sabemos qué hacemos, confundimos el medio con el mensaje, el medio con el objeto de estudio, ¿no? No sabes qué es la audiencia. No sabemos qué es la audiencia, creemos que trabajamos para el cliente, un relajo. Y entonces en el camino dijimos, bueno, vamos a hacer unos protocolos donde sí digan, a ver, paso 1, paso 2, ¿qué tienes que hacer para entrar a la realidad? No sé si, no sabemos si son los mejores, los peores o no, pero son los que tenemos ahora. Y se nos ocurrió que podíamos tener 3 protocolos, ahí le damos obviamente el crédito a Norma Macías y de Ana Cardona, de la WIC, donde dijeron, hay como 3 protocolos. Uno, donde atiendes problemas, otro donde buscas áreas de oportunidad y otro donde atiendes contingencias. Pero siempre tienes que partir de investigación, luego tienes que poner a prueba estas hipótesis o estas investigaciones. Tienes que investigar a la audiencia. Tienes que investigar a las audiencias, tienes que investigar, por supuesto, también el sistema, ¿no? Y en ese sentido, ahí va a estar también el cliente, pero sobre todo el sistema, porque parte de la teoría de sistemas, el sistema en el que vas a intervenir, que puede ser
desde una familia hasta una comunidad o un país entero. Y finalmente desarrollar una serie de estrategias donde contemples a la audiencia, los medios, etcétera. Entonces los medios dejan de tener el papel central, ¿no? Y se convierten en lo que son, en medios, ¿no? Y finalmente proponer una evaluación para que verdaderamente puedas saber qué pasó en el camino, ¿no? A partir de que existe una implementación. Y de pronto nosotros estábamos muy prendidos con esto y pues ya creo que ya lo echaron abajo, ¿verdad? Ya a nadie le importa. No, sigue. Los alumnos creían que eran unas materias como de administración, nunca nos entendieron bien, no creen que eso nos funciona para nada y entonces salieron a hacer mercadotecnia. Ya mejor, ¿no? Porque ya era más fácil, la merca ya tenía su metodología. Es lo que se usa en el mercado profesional. Pero entonces, ¿no? Nos planteamos una y otra vez, entonces, ¿qué estamos formando cuando estamos formando comunicólogos, no? La anterior visión era, entonces estamos formando estos teóricos de la comunicación, luego vamos a formar a los técnicos que se inserten en los medios de comunicación, luego nosotros dijimos pues, esperanzadamente, ¿no? Bueno, pues vamos a formar estrategas de la comunicación. ¿Quién sabe qué está pasando ahí en las escuelas de comunicación en tierra México de nadie. y el mundo, ¿no? Y como no sabemos qué hacemos, y hacemos de todo y hacemos nada, ¿no? Y entonces ahora lo que viene es el community managerismo, Sí, ¿no? porque los 80 era la televisión, ¿no? Hay que formar, Quiero hacer tele hay que formar a la gente para ser community para la manager. comunicación digital. ¿Qué Y me dices? nuevamente estamos confundiendo el medio, ¿no? Oye, yo quiero narrar rápido para pasarle la palabra a Felipe que nos hable de eso. Ajá. Yo me acuerdo perfecto, la primera clase de la carrera de comunicación. Sí, Tu primera mi primer clase. Ajá, llegué, ajá. ¿no? Y pues yo llegué pues un poco en la pendeja. No un poco, o sea, todos entramos en la pendeja, güey. Así de, bueno, yo no sé por qué estoy aquí, pero supongo que voy a ver un poco de medios, Porque voy a ver además un poco de... no, pues yo quería ser actriz, yo quería ser periodista. Sí, yo quiero ser ¿no? cineasta, yo quiero ser fotógrafo. Pero me dijeron que no la voy a hacer, que no voy a vivir de eso y entonces me Entonces dijeron, llegó a estudia comunicación porque qué? ibas a estudiar de Fíjate, todo. sí, te da cultura general. Te da en cultura el peor de los general, vas a casos, saber ¿no? de todo. Ajá. Y mi primer maestra que tuve, que trabaja aquí, que le mando un saludo, la maestra Eugenia Soria, nos dice, bueno, esta es la primera lectura. Ciencia de la comunicación, método y objeto de estudio de Felipe López Belino. Ajá. Y te dio una Y en cachetada. no, el libro, así manita, salía del libro, cachetada tras cachetada, y cuando yo creía que ya se había acabado, Otra vez, otra. Sí, ajá. Y porque claro, el problema real, Denise, de lo que estás planteando, es que hay una falta de definición de objeto de estudio, ¿no? Y este problema ya lo venía planteando Felipe desde que escribió ese libro, ¿no? Sí. ¿99, Felipe? No, ese en los libro en los 87, 87. Y luego en el 90 y se ha tenido dos. Se hizo o la tres. reedición. Sí, yo tengo una versión del 93, de Sí, hecho, sí, de sí, Trillas. Sí, ya con Trillas. Ajá. Y claro, cuando no tienes claro el objeto de estudio, pues se arma el alboroto, Claro, ¿no? claro. Y es tierra de nadie. Y entonces además todas las materias, bueno, a mí me tocó estudiar en un plan de estudios donde las materias eran filosofía de la comunicación, psicología de la comunicación, sociología de la comunicación. Fenomenología de la comunicación. Ajá, economía de la comunicación, ¿no? Entonces nada es comunicación. Son las otras ciencias, porque por eso era ciencias de la comunicación, a las otras ciencias que estudian el objeto. Fíjate, Bueno, entonces nosotros, ¿qué estudiamos? Yo tuve maestros que me decían, todo es comunicación. Todo. Ajá, No, ajá. el árbol es comunicación, Claro, el cielo es claro, comunicación, claro. todo comunica, Claro. todo, ¿no? Hasta ya a nivel metafísico, todo comunica. Ajá. En ese caso todo es biología también, o Es- todo es energía, o todo Claro. es relativo, Exactamente. O entonces, todo es política, porque también los o politólogos, psicología, ¿no? sí. Irían ahí. ¿Cómo ves? No, bueno, ¿Qué esa es está- la. ¿Y qué está la pasando pregunta ahorita? Tú sigues clásica aquí dando clases. Estupenda, y es una lucha que traté de abordar en el libro, porque hay dos Sí. cosas que son importantes. Creo yo que lo mejor es ponerlo con algunos ejemplos. A ver, Ajá. si yo me quiero dedicar a la política, no necesito tener un título de licenciado en ciencia política. Ok. De hecho, es muy raro Sí. que alguien con un título de licenciado en ciencia política se dedique a Sí, la política. claro. Estudia los Sí, fenómenos los políticos políticos. no son politólogos, ¿no? Estudia los fenómenos políticos, está Sí. bien. Eso supone que va a desarrollar o aprender una serie de marcos teóricos, metodológicos, etcétera, para ver cómo construye los diferentes problemas que le corresponden a la política. Pero bueno, Ajá. en el caso de la comunicación creo que ocurre lo mismo. Hay una confusión enorme entre la actividad técnico-profesional Ajá. de producción discursiva que se opera en los medios, productor de radio y televisión, periodistas, Sí. bla, 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 Y el comunicólogo. y el que estudia los fenómenos comunicativos. Entonces, lo primero, la
desarrollo profesional en medios, técnico de la reproducción de discursos, sí ocurre por regla general en los medios. Sí. Pero lo segundo, el estudio de la comunicación implicaría, antes que nada y sobre todo, reconocer una cosa: no necesito tener el título de licenciado de Ciencias de la Comunicación para comunicarme. Es algo que viene haciendo la humanidad desde que es humanidad. Claro. Entonces, yo no sé si el cielo y los árboles y los pajaritos comunican, no voy a entrar en ese debate. Exacto. Lo que sí sé es que la única especie que ha desarrollado algo que se llama lenguaje, ¿no? Sí. Y que a partir de ese lenguaje no lo usa meramente para expresar, sino también para significar y para, de alguna manera, designar una realidad que de otra manera no podría hacerse visible. Si tú no tienes una palabra para referirte a los lentes, esto no existe. No existe, claro. ¿no? La palabra existe porque tienes... El mundo existe porque lo nombras. Lo estás nombrando. Sí. Entonces, a mí me queda muy claro que los fenómenos de comunicación son fenómenos de significación. Los diferentes procesos simbólicos que desde la más antigua humanidad se han utilizado, Lascaux, Altamira, para generar procesos o sistemas de significación simbólica. Sí. Entonces, para mí ese es el objeto de estudio, hasta llegar, si tú quieres, a los medios digitales actuales. Pero eso requeriría una formación en semiótica, en lingüística, en estética, en antropología, en historia, y entonces puedes construir una disciplina, pero para investigador. Ahora, si lo que te interesa es aparecer en primera plana, a cuadro, entonces, pues estudia periodismo o estudia radio y televisión. No sé si me entiendas. Porque... Claro, como les decimos, si tú lo que quieres es editar, estudia un curso, un diplomado de edición. edición. Trabajar pronto. Pues y además en ese sentido... Que es muy válido, ¿eh? Sí. Ahora, perdón, una de las razones fundamentales del primer semestre, les preguntas a los chamacos por qué estudias comunicación. Obvio, esa es la primera. Dicen, no, es que a mí me gusta quiero cambiar mucho, los medios. No, y que la gente, cómo la gente se relaciona. Claro. Ok, ya dicen los pajaritos verdes y la música y todo. Una pregunta nada más. ¿Cuántos de aquí están en comunicación porque vieron que en el plan de estudios no había matemáticas? Ese es un básico, Ese es un básico. Es un clásico, de hecho. ¿Cuántos de ustedes están aquí porque no les dieron chance en Derecho, Medicina o Ingeniería? Ya no tanto, porque es una carrera con mucha demanda, pero la no matemática sí es un atractivo, un gancho muy fuerte. Sí, cómo no. Ya no. Cuando menos en la facultad, porque ahora tienen que llevar a fuerzas estadística aplicada a las ciencias sociales, entonces mínimo tienen que aprender a ver. Yo sí ahora lo digo, güey, ¿por qué no me enseñaron? Porque ni Excel sé usar, güey. O sea, por favor, enseñen Excel. Ahora se llama lectura numérica del mundo, que es finalmente otra forma de representar la realidad a base de estadística. Es otra significación. Es otro proceso de significación. Las matemáticas son una forma simbólica, son un sistema de signos, como lo es el lenguaje, la música, ¿no? Por supuesto. Entonces, esta es un poco la idea, aprender cómo es que a lo largo de la evolución humana se han generado diferentes sistemas de significación y cómo todos estos entran en juego para crear una imagen del mundo. Y que eso es lo que comunicamos. ¿No? Entonces es un estudio de otro tipo, pero pues es para formar investigadores, ¿no? En el proceso semiótico, etcétera, que es lo que he tratado de hacer. Ahora, también hay que vivir la papa y es que hay que vivir. Me he tenido que meter a los medios. Sí, y en un sentido te digo, eso es horrible decirlo porque es completamente como mercadológico el criterio, pero sí como de rentabilidad nuevamente, ¿no? De la inversión que haces y el retorno de inversión que tienes, ¿no? Estos chavos que están estudiando 4 años, ¿no? En una universidad, por ejemplo, ¿no? Las que conocemos, privadas, ¿no? Que es de donde veníamos, y gastan cientos de miles de pesos, ¿no? Nada más en la pura colegiatura, sin contar todo lo demás que le inviertes, y después al final del día vas a acabar siendo editor, ¿no? O no sé, me da igual, ¿no? Community manager, camarógrafo, cargar el cable, poner la luz, ¿no? En los cacharros. Exacto, y entonces digo, no, hubieras estudiado un año o menos, ¿no? Vete al medio y ahí te formas, porque no hay una devolución aquí de la inversión, ¿no? Estás invirtiendo demasiado tiempo, demasiado esfuerzo, demasiado dinero para no obtener a cambio lo que quieres, ¿no?
Ahora, tampoco podríamos decir, bueno, pero solo que estudie el que va a ser investigador. No. Híjole, no, tampoco, ¿no? Lo que sí es un problema semántico, es decir, la comunicación en ese sentido le pasa algo semejante a lo que le pasa a derecho. Es decir, tú puedes estudiar filosofía del derecho, teoría del Estado, ¿no? Constitucionalismo en abstracto, etcétera, o puedes estudiar procesos penales para meter al tipo al tambo. Sí. Claro. Entonces ya salen los memes, ¿no? Oye, tú que estudiaste derecho, sácame este tamal del bote. Claro. Comunicación Dijo, tiene tú que esa doble estudiaste vertiente. comunicación, comunícame con tu tía Berta. Sí, tiene esa doble vertiente, pero yo creo que la vertiente de los medios debería llamarse así, periodismo, producción audiovisual, es decir, que sea explícito, que tú ya sabes que le estás apostando a ser periodista con todo lo que eso implica. Sí. Que el dividendo de tu inversión no necesariamente está garantizado en el primer año, o segundo, o tercero, o cuarto año. Porque se nos olvida una cosa, en México los medios están mal pagados. Es correcto. Sí. No pasa en otros países. En México sí están mal pagados. El profesional del medio es una novedad. Aunque tenemos desde los 50 con la Carlos Septién y luego la facultad y todo, en realidad, en Inglaterra, en Estados Unidos, es decir, el periodista es un personaje reconocido, importante desde finales del siglo XIX, ¿no? Con todo, y William Randolph Hearst y el ciudadano Kane. Todo eso, el periodista siempre es una persona vista con, es el que denuncia, el que pone. Sí, con respeto y de prestigio, ¿no? Y hay una gran cultura de autonomía de los medios respecto al poder político, cosa que aquí no. No, en efecto. Entonces, tú entras al medio, entregas tu texto y de repente ves al día siguiente y esto no fue lo que yo escribí. Pues sí, mijo, pero es lo que la mesa ¿Es lo de que se va a redacción publicar? Sí. Sí, Entonces protestas, bueno, muchas gracias a Dios. claro. Hay 30. Esperando este lugar. Sí, formado. Entonces, es un problema, otra vez, me regresa el problema de la cultura. No solo los problemas de definición teórico, conceptual, epistemológica, y todo esto que es muy interesante, ese debate, pero al hecho de la cultura política en México. No tenemos una cultura donde los medios sean autónomos. Sí. Poco a poco han aparecido algunos, ¿sí? La Reforma, La Jornada, y más o menos pagan bien, etcétera. Sí. Aunque siempre está la tentación del poder político. Aquí se habla mucho de que los medios tienen sometido al poder político, no me queda claro. Yo más bien veo que hay alianzas, simbiosis, porque lo que les interesa a ambos grupos, al político y al mediático, es no perder la capacidad de concentración que han adquirido ilegítimamente a lo largo de Su concentración de poder. Sí. Sí, y luego estos chavos que te digo, no recuperan su inversión. La mayoría que los recuperan, yo creo que son los de mercadotecnia, pero en todo caso, estudia mercadotecnia, ¿no? Son los profesionistas mejor pagados. Claro. ¿No? Sí. Los de mercadotecnia. Pero todos los demás están perdiendo de vista, creo yo, y a lo mejor esa era nuestra apuesta allá en la Wiki, sería mi apuesta hasta ahora. Mi problema no es que termines trabajando en televisión, en radio, que edites, ¿no? Es que tendrías que tener conceptualmente la idea de qué es lo que haces, ¿no? Y en este sentido de lo que veníamos al principio de dónde está la audiencia, cuál es el perfil de la audiencia, qué estoy comunicando, ¿no? A través de qué medio, cuál es el mejor medio, ¿no? O si la venta con de un producto ¿no? En fin. es realmente un acto de comunicación o es una transacción meramente comercial. No vamos a ese debate, sería tema para otro programa. Pero tendrías que tener tendrías eso que claro. por lo menos haber visto ese debate, ¿no? Tienes a gente como Pierre Bourdieu, que tiene un libro maravilloso que se llama ¿Qué significa hablar? Hacia una economía de los intercambios lingüísticos. Eso es comunicación. Ahora, el que yo te venda este encendedor, aunque tú no lo necesites, porque soy muy bueno para la retórica y hay que leer a Platón, el Gorgias, eso es comunicación. Para mí no. Es mercadotecnia. Exacto. Pero entonces te digo, ya nos confundimos. O si sí te vas a dedicar a la mercadotecnia, que tengas eso claro, ¿no? Y que no estudies ética. No, sí les hace mucha falta. La mercadotecnia no van a hacer mercadotecnia por nombre de publicidad. En fin, es un buen debate. Es un tema para otro programa. Ajá, pero entonces te digo, estos chavos salen a editar como si nunca hubieran estudiado comunicación, o salen a hacer periodismo como si nunca hubieran estudiado comunicación, ¿no? Entonces más te valía no estudiar. Se vuelve una carrera técnico profesional, exactamente. Y la otra es como ¿qué les estamos dando nosotros como universidad? Que esa es una de las discusiones importantes, es ¿cuál es el rol de la universidad? Porque no somos tampoco centros de capacitación para el trabajo. No tendría caso tener una universidad que se convierta en centro de capacitación, no.
Para eso hay programas de especialización. Exacto, porque entonces sí, no estudia en la universidad y estudia 6 meses de... En un taller y se acabó. Edición de video o de, ¿no? Periodismo, no sé qué, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol de la universidad ahora? No, es una pregunta fundamental y es algo que está muy a debate y que tiene que ver otra vez con lo que habías dicho desde un principio, que también tiene que ver con los medios. Parecería que el criterio para medir la función de la universidad es el éxito de su rentabilidad, aunque luego tengas grandes instituciones de educación privada, disque muy importantes, y se les cae el edificio, en el doble sentido de la palabra. Te encargo, Tec. El doble sentido de la palabra y en algún momento la propia idea. Es que es un argumento falaz, ¿no, Felipe? El éxito profesional como medidor, grandes comillas, del éxito de la universidad. Sí, como el indicador. Efectivamente, para mí es peligroso porque estás confundiendo dos ámbitos. A ver, yo creo una cosa, yo estoy jugando con la semántica. Sí. Si a mí me dicen la carrera de, entre comillas, ciencias de la comunicación, la palabra ciencia conlleva una responsabilidad y un peso teórico-conceptual que no sé si aparezca en el plan de estudios. Ojo, ahora cualquier cosa le dicen ciencias, claro, ¿no? Claro. Antes se decían ciencias diplomáticas al sellar una visa en la delegación. Por ejemplo. ¿No? Entonces, bueno, pero en todo caso está en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sí. ¿Qué te está diciendo eso? Es decir, no es la Escuela Técnica de Formación de Burócratas, no es la Escuela Técnica de Formación de Periodistas, no es la Escuela Técnica de Formación de Personal Consular, ¿no? Estamos en eso. Es una Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entonces, aquí el plan de estudios tiene que reflejar la enorme diversidad y complejidad de problemas que caracterizan la construcción del mundo social y su transformación. Claro. Incluyendo los medios, que además pueden ser estudiados desde muchos otros ángulos, jurídico, económico. Claro. No es potestad del comunicólogo el medio. Es correcto. Y yo sí tengo ahí mis debates fuertes con los macrojanianos por eso, ¿no? Creo que lo que más nos importaría a mí, como Felipe López Buoneroni, y que tiene una salida que es a un tiempo teórico y práctica, es qué está pasando con la construcción, la vitalidad del espacio público en México, cuando creo que en realidad no tenemos espacio público, que lo que los medios han querido y la clase política ha querido es evitar que se constituya ese espacio público, y por eso de repente se expresa en cosas como el movimiento estudiantil del 68, Marcos, etcétera. ¿Y a qué, como comunicólogo, qué me interesa a mí? Desde luego me interesa todo el contexto, el discurso. Sí me interesan las acciones militares de Marcos, qué padre. Las estrategias de organización de los chavos en el 68, muy bien. Pero ante todo, ¿qué es la esencia del movimiento estudiantil? El pliego petitorio. Ahí está su discurso. ¿Qué estaba significando? ¿No? Ese es el punto. Y entonces mi opción como comunicólogo es estudiar ese pliego petitorio, hacer el análisis semántico y hacer propuestas concretas a la clase política, a la clase mediática. Este es el problema. Si queremos atenderlo, y ahí soy muy habermasiano, si queremos, hay que abrir los canales de diálogo para que este discurso pueda interactuar con este otro discurso y puedan llegar a un acuerdo racional. Y eso creo que es una labor de la ciencia de la comunicación en el sentido más político del término, es decir, de la vida en la polis, ¿no? No, mira, Marcos tiene a Durito, entonces vamos a hacer un contrapersonaje, el Chavo del 8. O sea, no, en fin, cada quien lo ve como quiere, pero creo que en esta facultad, como su nombre lo indica, es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, hay que tener una formación clara en lingüística, en semiótica, ¿no? Y hay que saber también crear y proponer estrategias a partir de eso, ¿no? En vez de decir cómo te vendo el encendedor, cómo construyo un escenario para que el delegado y los gobernados puedan sentarse a dialogar y construir un acuerdo racional y resolver el problema concreto aquí, ¿no? En Santa Rosa, Susac, etc. Nosotros justo le apostábamos a esta intervención social a partir de bueno, el gran teórico que inspiró a Diana y Norma era Chucho Galindo, que quiere hacer el rollo de la ingeniería social, ¿no? Sí, comunicación, sí. Nosotros ya tenemos nuestros reservos con Chucho Galindo, ¿no? Pero... No, eso es un tipazo y le sabe bien, Octavio Islas, todo eso. Sí, la verdad es que sí le gira la raya, ¿no? Pero
Pero más allá él ve ya como la ingeniería social, de hecho incluso más grande que la intervención comunicológica, ¿no? O sea, la ingeniería social tendría que ser una intervención en la realidad que incluye la comunicación e incluye otros métodos de intervención. Pero desde la comunicación, decíamos, tendríamos que estar poniendo en juego esto en la realidad, cualquiera que sea, ¿no? Entonces dejar de pensar que a fuerza tiene que ser en los medios. Ah, claro. No, el discurso, por eso hablo yo del espacio público. Exacto. Los medios son una esfera dentro del espacio público, pero todos los actores sociales tienen un discurso, una interpretación del mundo, y es la que ponen en juego en su praxis, la comunicación. Y el conflicto es eso, son conflictos de interpretaciones, como diría Paul Ricoeur. Entonces, mucho de la función comunicológica es aclarar semánticamente esas confusiones para decir, vamos a sentarnos a dialogar de una manera lógica y racional, no científica, no técnica, no con monitos o con Demo Joyce, sino realmente decir qué es lo que estamos queriendo decir, qué es lo que realmente estamos diciendo, que no es automática esa relación entre lo que se quiere decir y lo que se dice, y qué es lo que se está entendiendo. Claro, y ahí está la audiencia, ¿no? Claro. Y tal vez el éxito es llegar a estos espacios de diálogo, ¿no? De convergencia, de como dices, muy que habermasiano. debería ser la función, por ejemplo, del Poder Legislativo. Pero cuando tienes, por eso Kumamoto es una promesa que suena muy padre, ¿no? Pero cuando tienes a diputados plurinominales que dicen, a mí no me interesa hablar, porque yo nomás le respondo al coordinador del partido, pues entonces se acabó. Y porque la mercadotecnia nos corrompió y el capitalismo. No, y y ahí prefiero viene. preocuparme de ciertas tendencias de la disciplina que dicen, mira, para tener el efecto X, tienes que saber combinar el rojo, el azul y el blanco. Claro, entonces la corbatita así, con la camisita, y sonríe 35 grados para arriba, y aquí guiña el ojo y lo peor es que lo funciona. Eso es bueno, lo que lo a mí me ponen en asusta práctica. que luego funciona. Yo no sé si funciona o no, pero luego lo ponen en práctica. Y bueno, tienes muchos fenómenos que lo que es terrible lo estamos viendo ahora en Estados Unidos, en México de manera más radical, pero en Estados Unidos es interesante verlo en nuestro espejo. Es la enorme diferencia en el uso político del lenguaje de Barack Obama y de Donald Trump. Sí. Claro. Y eso te habla realmente de un presidente cuyo objetivo último era establecer una relación, una interacción comunicativa con su electorado, frente a uno que lo que busca es un marketing vía Twitter. Claro. De sí mismo, ¿no? Sí. Ay, qué fuerte. Con eso cerramos esta sección. Sí. Oye, pero al final fue muy esperanzadora, ¿no? ¿Sí? Espacio de ¿Sientes? diálogo, ¿no? Sí. Yo Sí. creo que la universidad al final debe de ser un oasis. Debe de ser un espacio para seguir creyendo y seguir luchando. Claro. Si no, no tendría sentido estar en una universidad. Métete en una escuela técnica. Claro, ¿no? Claro, sí, yo sí creo que, y para la reflexión, un espacio para la reflexión. O sea, es el espacio donde por excelencia tienes que justo reflexionar y preguntártelo todo y probarlo todo. Y tomar conciencia, ¿no? Por supuesto, ¿no? Aquí te puedes dar frontazos. Exacto, aquí es donde tienes que cometer el error y reflexionar y darte el frontazo y amar a un autor Afuera, y luego detestarlo, ¿no? sí. Y luego confrontarlo, ¿no? Afuera ya no va a pasar, ¿no? Porque no hay tiempo. No hay tiempo, No hay te tiempo. optimizas, te agarra la máquina, la gran máquina. Porque hay que vivir, Hay ¿no? que Como tú vivir. dices, la papa y todo ese rollo. Oiga, imagínate, le vas a decir al jefe de redacción, es que de acuerdo a Foucault, la nota es para mañana. Claro, Y si no me la claro. entregas, bye. Va y mandamos otro, ¿no? Claro, Con todo claro. respeto a Michel Foucault. Sí, perdón, pero no. ¿Sabes qué? Yo les decía mucho, y no sé si ustedes coincidan en esto, les decía, hay un eslogan que me gusta mucho, no voy a decir la marca porque no importa, pero les decía, nosotros en realidad deberíamos tomarnos ese eslogan, eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? We connect people, ¿no? O sea, connecting people. Lo cual supone que tú eres también capaz de conectarte. Claro, connecting people, Porque luego ¿no? decir yo los conecto y a ti que te No, conecta. Connecting es conectando, Sí, ¿no? sí, El gerundio ahí dice, yo conecto, tengo esa capacidad y puedo también generar conexiones con otros, Aunque ¿no? cuidado porque te van a decir que eres dealer, ¿no? Entonces, Híjole, sí, conecto hacer la acá, conexión, pásame ¿verdad? tu conecte. En mi época el conecte era pues El conecte. aquelito, ¿no? Tienes Lente razón. oscuro, aquel oscuro. Denise es un razón. conecte bueno. Yo Sí. les paso los datos después. No, bueno, pero yo lo decía en el, No, en yo- el otro disculpa, sentido. disculpa. Pero tienes razón, Buen punto. porque no vaya a decir Es que ando conectar, haciendo es el decir, conecte. Ajá. facilitar interacciones. Sí. Al tiempo que se Ay, qué interactúa bonito uno lo mismo, dices. ¿no? Facilitar interacciones. ¿no? Porque
Entonces, eso es la pareja. Creo que ¿no? a eso nos dedicamos los comunicólogos, pero Deberíamos Facilitar interacciones. Sí. aunque en estricto sentido, pues todos los seres humanos nos conectamos, ¿no? Si no, no seríamos seres humanos. No hay manera. Sí, Ajá. la condición misma de ser mamífero es ser dos. Uno, gregario, todo mamífero es gregario. Y segundo, establece vida en comunidad. Tribus. La gran diferencia es que, digamos, mientras que las ballenas y los delfines, etcétera, agotan su rango de posibilidad de interacciones en un ambiente muy específico, Ajá. sácalas del mar y no van a decir, oye, vamos a hacer una alberca. Claro. ¿no? O sea, el ser humano, esa es su gran maldición, decía George Steiner, ¿no? La condición maldita del ser humano es siempre andar abriendo puertas. ¿no? Bueno, vamos a la última sección. sección. Venga. Lleve la playera, la pluma, la taza, lleve el souvenir. Y ya llegamos al souvenir, que recuerden que es una recomendación que nosotros queremos hacer porque queremos y porque podemos, ¿no? Exacto, Y porque exacto. queremos conectarnos. Exacto. ¿Qué nos a vas a través de recomendar? esta recomendación. Exacto. Les voy a recomendar un disco de rap. Disco de rap. Que se llama Poison, del gran grupo estadounidense Bell Biv DeVoe. Ajá. Que ¿Por es qué un la rap recomiendas? noventero de primera línea y de grandes ligas. Por favor, no dejen de escucharlo. La mejor canción Ajá. es Poison, precisamente, el nombre que le da título al disco. Y también, bueno, una recomendación rapidísima. Ajá. Ahorita está una muestra en varios cines, específicamente en Cinépolis y en la Cineteca, del Festival Internacional de Cine de Morelia. Y está en exhibición solamente esta semana una película sobre la vida de Rosario Castellanos que se enfoca en su relación que tuvo con Ricardo Guerra, que fue un catedrático de la UNAM, súper importante. Y Ya embajador nos- de ya México nos en contabas, Alemania ajá. Oriental, Exactamente. intelectual importante. Y ver la vida de esta mujer, que yo creo que es un baluarte y que todavía no se le ha hecho justicia como se le debe de hacer a Rosario Castellanos. Revaloremos a Rosario Revaloremos a Castellanos. Rosario Castellanos por todo lo que tenía que decir y precisamente porque, y por lo que dijo, porque creo que en cierta manera nos echó luz sobre estas interacciones de las que estamos hablando. Ella puso la lámpara de, oigan, hay que ver esto, no se están dando cuenta. Y creo que la película, precisamente por la exploración que hace de su vida en pareja y por su exploración de su trabajo literario, es valiosa. Oye, ¿la producción es mexicana? Es totalmente mexicana, es de una directora que se llama Natalia Beristain. Ok. Vas. Bueno, pues yo voy a recomendar una película ya viejita, pero que es una gloria. Se llama La vida de Brian, Ok. de Monty Python. Es de los 70, creo, ¿no? Es gloriosa y es muy divertida. La sinopsis es que en los tiempos de los Mesías, por supuesto que en los tiempos donde también tendría que haber existido Jesús, confunden a un ser, ¿no?, cualquiera con el Mesías, que es Brian, ¿no? Y entonces, por más que él les dice que él no es el Mesías, pues la gente confía en él y, de hecho, las señales que no tendrían que ser, ellos las confunden como las señales del Mesías y lo convierten en el Mesías, ¿no? Y así le va. Hasta sus últimas consecuencias, claro. No les decimos qué pasa, pero ya saben qué pasa cuando eres el Mesías, ¿no? Entonces, es muy, 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 muy divertida. Me encanta porque en algún momento sí ubicas esta escena donde dice, no, pero yo no soy, a ver, ya digan que yo no soy, todos, está bien, no eres, pero sí eres, ¿no? Eres el Mesías. No, que no soy el Mesías, no eres el Mesías. Lo que él diga, Ajá. lo repite. Claro. ¿No? Entonces, si él dice que no es el Mesías, es porque es muy humilde y entonces, ¿no? Entonces, claro, pero no hay que creerlo, o sea, si es el Mesías, lo dice porque sí es el Mesías, porque si no, no lo diría, ¿no? Claro. Y así sucesivamente, es muy, muy, muy divertido. Bueno, Monty Python son grandiosos. Ese humor británico, ¿no? De que salva mucho a Sí, Inglaterra. yo soy muy fan del humor británico, por cierto. Desde allá hasta Little Britain, ¿no? Híjole, de verdad que no dejan títere sin cabeza. Sí, con cabeza, a todos les toca y esta es una de las grandes de Monty Python. Eso. Felipe, ¿Qué nos ¿quieres vas a recomendar? recomendar? Bueno, podría decirles que yo el mejor consejo que he escuchado en toda mi miserable, nauseabunda y renegada existencia se lo dio un tipo que se llama Frank Zappa, que sacó un disco que dice Shut Up and Play Your Guitar.
Eso. Entonces, Claro. cállense la boca y pónganse a tocar la guitarra. Ok. Pero como no todo el mundo toca la guitarra Ok. y no todo el mundo es capaz, yo el primero, en mantener la boca cerrada, encontré otro método que es la pipa. Bien. Entonces, fumar en pipa, no quiero inducir al vicio a nadie, pero si alguno tiene la propensión al tabaquismo, a la nicotina, etcétera, Sí. de todas las posibles formas Es la de más fumar, sana, ¿verdad? es la menos dañina. Sí. Porque no le das el Bueno, sí, golpe, la menos tienes dañina. una enorme variedad de tabacos y se convierte para algunos desde un punto de vista fálico, ¿no? De darse a la boca, para otros desde un punto de vista psicoterapéutico. George Steiner, que no fuma, siempre carga consigo una pipa, ¿no? Como Es casi un como una objeto, es muleta, una como- cosa ajá. bella. Ajá. Hay muchos tipos de Son muy pipa, yo bonitas tengo las más pipas. de 200. Y Magritte Entonces, diría, esto no es una llevo pipa. más de 30 años. Magritte diría, la pintura de la pipa no es la pipa, Ajá. no, pero la pipa sí. La pipa es esta, sí es una pipa. George Ajá. Simenon fumaba en pipa, Einstein fumaba en pipa, entonces Ajá. hay toda una serie de personalidades y personajes que encontraban en la pipa una relación, una interacción con uno mismo muy interesante. Claro que hay todo tipo de tabacos, yo los que fumo son legales para empezar. Bien, Y bien. segundo, hay los aromáticos que huelen a chocolate, Sí, que dejan muy bonito huelen aroma. riquísimo. Y hay los tabacos más naturales, entonces hay que limpiar la pipa. Sí. Hay que Eso es como un oxigenarla. ritual también, ¿no? Entonces, y he descubierto una cosa, cuando fumaba cigarrillos, lo dejé en el 98 el cigarrillo, pues así ya un buen rato, Ajá. va para 20 años. ¿No? Que ya no fumo cigarrillos nomás. Ajá. Pero por ejemplo, cuando fumaba cigarrillos y empezaron los vuelos donde no podías fumar, todos los que fumábamos cigarrillos, La ansiedad. a las 2 Ansiedad, horas del vuelo ya estabas claro. en el, bájenme, me quiero bajar, no me den los Sí. no me pasa con la pipa. ¿De verdad? Pueden pasar 12, 13, 18, 25 Y estás horas. tranquilo. Con Pero tu sí ser. debe tener que ver con los químicos que tienen Los tabacos, los cigarros. los cigarrillos. Los cigarros. Sí, no el tabaco, sino los cigarrillos, claro. Entonces, la pipa a mí me gusta porque me permite en muy buena medida estar conmigo mismo y tolerarme. Ok. Ok. ¿No? Y a falta de que, bueno, medio le hago a la guitarra también, pero Ajá. a falta de la habilidad que no necesariamente está generalizada, bueno, sí creo en lo que dice Zappa, ¿no? Shut up and play your guitar, Ok. or shut up and smoke your pipe. Ok. Súper bien. Bueno, pues con eso nos despedimos. Felipe, muchísimas gracias por Muchas estar aquí. gracias Es por un grabar con honor, de nosotros. veras. De veras Qué que sí. felices somos. Yo estoy feliz de conocer a mi ídolo. A tu ídolo, ¿qué tal? Qué amable. Pero Cuauhtémoc que está en Cuernavaca. Y te puso un repegón. Antes de irme te pasé a saludar a Cuernavaca. Ahorita ya me queda. De la UNAM ya derechito Ya me voy. ahorita te vas para allá, Ya ¿verdad? me voy para allá. A saludar a tu amigo. Sí, exacto, para decirle cómo se redacta un comunicado de prensa Sí, mejor, no, ¿no? sí hay que asesorarlo, oye. Sí. Deja con la mano naranja. Con la Exacto. mano naranja. Sí, sí hay que asesorarle al compa ese, ¿eh? Sí, ¿verdad? O al menos en comunicación política y ¿qué onda? Recuérdanos nuestras redes, por favor, Denise. Sí, @DramaramaMX en Twitter, DramaramaMX en Facebook y DramaramaMX@gmail.com si nos quieren contactar. Recuerden que Ale Gutiérrez, que es nuestra productora, Ale GTZ, está en Facebook, y Alex ¿cuál es su Rodríguez. apellido? Rodríguez, se me está olvidando, Ay. que es nuestro community manager, pues también está ahí en Facebook. Muchas gracias por estar con nosotros, Felipe. Muchas gracias a ustedes. a Saludos. los que escuchan el podcast y nos vemos pronto. Bye. Bye. Esto ha sido Dramarama, con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Te esperamos la próxima semana porque siempre hay drama.